Bien, 8:04 de la mañana, 8:04 de la mañana. Vamos a conversar a esta hora con el secretario general del Ministerio de Seguridad, el señor Jonathan Riggs. Buenos días, bienvenido a Radio Panamá. ¿Cómo está? Buenos días, estimado periodista. Bien, gracias. ¿Y usted? Y sobre todo analizar el tema de la ley de extinción de dominio. Estaba leyendo el informe de la subcomisión que le entrega al diputado Leandro Ávila. Tiene una serie de observaciones y sobre todo, pues en el tema tengo aquí conclusiones y recomendaciones, me llamaron la atención, sobre todo lo expresado por algunos penalistas, y leo textualmente, don Jonathan, que argumentan que contempla una extinción de dominio con matices confiscatorios y sancionatorios que les preocupa por quebranta la presunción de inocencia al incluir una inversión de la carga de la prueba si el afectado no justifican el origen del patrimonio. De seguro que usted tuvo acceso también a este mismo informe. ¿Cuál ha sido su impresión ante esto? Lo primero que hay que señalar, estimado periodista, es que se trata de un proceso autónomo, de un proceso independiente del proceso penal. Hemos de ver y de advertir y tomar en consideración que la extinción de dominio busca quitarle esos bienes susceptibles de valor económico que no han nacido al mundo jurídico de manera legal, que no gozan de legitimidad ni de protección constitucional. El tema de la presunción de inocencia va arraigado a un proceso penal que inicia con una investigación buscando la responsabilidad o no de una persona. En la extinción de dominio, el proceso es in rem, es un proceso destinado a investigar el origen o destinación ilícita de los bienes, de tal forma que quien reclama la titularidad tendrá el derecho a defensa y deberá demostrar que legalmente fueron obtenidos. Quienes tienen que estar preocupados son los delincuentes que han hecho del delito su modo de vida. Se respeta el derecho a la propiedad, pero a la propiedad legítimamente obtenida, como lo dice nuestra Constitución política en el artículo 47 y 48. Vea, dice que otra de las preocupaciones es que crea un costo, un presupuesto económico y la necesidad de un personal altamente calificado. ¿Estaría el Estado panameño para enfrentar también esa realidad? Bueno, nosotros aspiramos a que tanto el órgano judicial como el Ministerio Público puedan generar los espacios profesionales para las personas que se necesitan dentro del sistema para la investigación criminal y para la administración de justicia. De hecho, nosotros también hemos señalado que, como se ha hecho en otros países, los procesos que han terminado en un resultado de positivo para el Estado, esos dineros comisados le han servido para poder sufragar los gastos que significa el reclutamiento de personal, la administración de los bienes, el desarrollo de obras de interés social. Entonces, la sociedad en general se va a ver beneficiada con esos dineros confiscados al crimen organizado. Pero se habla de que no se respeta la presunción de inocencia en este informe. Es que no hay presunción de inocencia, como ha explicado, porque no es un proceso Ujú. hacia una persona, es un proceso dirigido a los bienes que carecen de legitimidad y de protección constitucional. Para señalar un ejemplo, Sí, si dígame. un asaltante roba un banco, aun cuando en el proceso penal se determine su responsabilidad, en estos momentos los dineros no les son quitados. Con la extinción de dominio, ese dinero que seguramente va a ser depositado o va a ser introducido en el sistema económico, el sistema financiero, si no tiene forma legal de demostrar esa obtención, el Estado a través del proceso de extinción de dominio podrá hacerse de esos dineros. Y preocupa también, o en este informe se habla del artículo 11, donde se habla que no prescribe el delito por la extinción de dominio. Hemos señalado otro de los casos interesantes que habla de la imprescriptibilidad. Por ejemplo, en los casos de lesa humanidad como la trata de personas. Ujú. Si un tratante obtiene recursos económicos producto de la trata de personas en el tema de trata sexual, ¿cómo puede gozar de legitimidad el dinero, las propiedades, los vehículos y demás bienes susceptibles de valor económico provenientes de este delito? No pueden gozar de
de protección constitucional. Y la Constitución también establece que cuando se trate de temas de interés social o de orden público que estén señalados dentro de la ley, puede haber consideración de que sea imprescriptible el delito. Señalan este grupo que hizo este análisis, dice, de las consultas realizadas, se advierte que en realidad no existe la necesidad ni la urgencia de aprobar este proyecto. Se debe observar la existencia de una acreditada disfunción social, es decir, una falta de relación entre un problema social y la falta de respuesta a esta, señalan los consultados. Para nadie es un secreto, estimado periodista y radiovidentes, que las nuevas generaciones y las organizaciones criminales están buscando un beneficio económico. Y qué mejor que atacar ese músculo financiero con el que se promueve la violencia en todas sus manifestaciones. Quitarle esa capacidad de expansión, de evitar que se siga reclutando nuevas personas, de evitar la violencia en todas sus manifestaciones, con un dinero obtenido ilegalmente y que promueve el daño a la sociedad en general. Hemos de advertir que la extinción de dominio de bienes ilícitos en los países donde se ha implementado no ha eliminado el delito, pero sí ha generado un complemento en la persecución criminal. Sí ha generado un antes y un después para aquellas organizaciones que de una u otra manera tienden a usar este dinero inclusive para la corrupción de funcionarios. Nosotros aspiramos a que Panamá sea una ese eslabón de seguridad de tal forma que podamos combatir la delincuencia en todas sus manifestaciones. Don Jonathan, ustedes, se hablaba de adecuar esta ley al estilo, digamos, panameño. ¿Qué tan dispuestos estarían ustedes como ejecutivo que presentaron esta iniciativa a ceder y a adecuarla, entendiendo también que pues es una facultad de la Asamblea de legislar? ¿Hasta qué punto aceptarían ustedes algún tipo de modificaciones y que se busque, ¿no? Al final, un consenso para esta ley. Muy bien, iniciamos por esa palabra, el consenso. Nosotros, como lo ha señalado también el señor ministro de Seguridad, no hemos pretendido en ningún momento imponer un proyecto de ley. Lo que buscamos es que la Asamblea Nacional, junto a las demás personas interesadas y todos aquellos que tengan la oportunidad de aportar a generar un documento al estilo panameño, es bienvenido. El documento no está escrito en piedra. La idea es generar ese debate que genere un documento necesario para fortalecer la persecución criminal y que haya un consenso como sociedad de que una de las formas que ha generado importantes incautaciones, importante desmembramiento y desarticulación de organizaciones criminales ha sido la extinción de dominio de bienes ilícitos. Se hizo mucho ruido cuando una de las personas que dirigía este tipo de leyes o de los procesos que se daban en Colombia fue detenida hace pocos días. ¿Cómo evitar que eso ocurra en Panamá y que el funcionario que se suponía que iba a luchar contra la corrupción finalmente también se vea implicado en esto, don Jonathan? Sí, lo importante es que fue detectada, lo importante es que está detenida y seguramente está cumpliendo una condena si fue procesada, juzgada y encontrada responsable. Es lo que hemos dicho también de que debe existir certeza del castigo para todo aquel que haga mal uso de esta herramienta, para aquel mal administrador de justicia, para aquel mal perseguidor del crimen y que la sociedad no se vea afectada producto de una irresponsabilidad de un funcionario que encargado de hacer cumplir la ley sea un funcionario corrupto. Certeza del castigo es lo que debe existir. Básicamente la preocupación ya para finalizar, don Jonathan, es que si la empresa que se le aplica esta ley resulta inocente y quebró el negocio, ¿cómo sería la resarción de esa empresa? ¿Se podría demandar al Estado? ¿Se le regresarían los bienes? ¿Qué contempla el proyecto en ese sentido? Creo que el proyecto en sí en este momento establece que debe existir el debido proceso y respetar las garantías constitucionales. Como se ha señalado, tenemos una valiosa oportunidad en este momento que se ha iniciado el primer debate nuevamente y que la próxima semana, eh, 3, 4, 5, 11 y 12 de abril, se va a abrir el espacio de diálogo para incorporar lo que sea necesario para generar un equilibrio en el actuar
de quienes están llamados a investigar y administrar justicia. En ese sentido, entonces, se debe incorporar al documento lo que sea necesario para generar ese equilibrio y que la sociedad se pueda ver beneficiada con una extinción de dominio de bienes ilícitos que va a atacar la criminalidad en todas sus manifestaciones. Oye, ¿y cuándo esperan ya que se arranque por lo menos la discusión de lleno, el debate, y ya salgamos del tema del informe de la subcomisión, del análisis y ir como el dermatólogo, al grano? El día de ayer fue anunciado por el presidente de la comisión, el diputado Leandro Ávila, de que se estaría iniciando este debate y la consulta pública abierta el día 3 de abril, de tal forma que los días 3, 4 y 5 de abril y la siguiente semana 11 y 12 se espera pues que podamos generar un documento que finalmente pueda ser analizado en el Pleno de la Asamblea y posteriormente ser considerado como parte del marco jurídico panameño. Gracias, don Jonathan Rix, secretario general del Ministerio de Seguridad, por compartir con nosotros esta información. Y bueno, estamos pendientes de esos avances para seguir conversando. La invitación, don Jonathan, ¿eh? Seguro, siempre a la orden. Cómo no, muchas gracias. 8:15 de la mañana, vamos a hacer un cambio. Al regresar,